En este hermoso día me da mucho gusto enviarles un cordial abrazo. El día de hoy continuamos con las meditaciones sobre el Sermón del Monte y vamos a hablar de la primera bienaventuranza que encontramos en Mateo capítulo 5. Pero antes de ello voy a leerles todas las bienaventuranzas. Dice de la siguiente manera Mateo 5. Viendo la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Las bienaventuranzas son sin lugar a duda las enseñanzas más conocidas de Jesús. Su forma sencilla de expresión, la profundidad de su pensamiento, han captado la atención del mundo entero. Y aún las personas que no son cristianas han admirado la belleza y profundidad de sus palabras. Miren ustedes, las palabras no fueron pronunciadas al azar, sino que nuestro Señor Jesucristo las pronunció en orden, con una secuencia espiritual lógica. Y por ejemplo, la primera bienaventuranza debe ser la primera simplemente porque si alguna persona no pertenece al reino de los cielos, tampoco se aplican a ella las siguientes bienaventuranzas. Entonces, la primera bienaventuranza dice de la siguiente manera: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Sermón del Monte empieza con esta proposición fundamental de ser pobres en espíritu. Miren, bienaventurados, es decir, dichosos, y después dice los pobres en espíritu. Ahora, hay que notar que lo que dice es en espíritu, no de espíritu, ya que esto es lo contrario a lo que el mundo dice. Hay quienes piensan que ser rico es ser dichoso, y ciertamente debemos dar gracias a Dios por las riquezas materiales, y los pobres en espíritu son más agradecidos que nadie. Pero esta bienaventuranza no consiste en la riqueza o pobreza material, sino que el supremo valor aquí es ser pobre en espíritu. Y esta pobreza es de un tipo muy especial. No es pobreza de espiritualidad o falta de ella, sino es una pobreza con respecto al espíritu. El doctor Martin Lloyd-Jones dijo que esta primera bienaventuranza es una declaración teológica que reitera la doctrina de la justificación por medio de la fe, ya que solo los justificados pueden entrar al reino de los cielos. Por eso Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿quiénes son los pobres en espíritu? Los pobres en espíritu son los que están conscientes de su necesidad espiritual. Se dan cuenta de su condición de miseria, saben que son pecadores, saben que están bajo la santa ira de Dios y no merecen nada sino el santo juicio de Dios. Y como todos somos pecadores, no nos queda otra opción sino la de colocarnos al lado del publicano de la parábola de Jesús, el publicano que estaba en el templo y que describe Lucas capítulo 18, versículo 13 de la siguiente manera: Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a
a mí pecador. Es decir, el pobre en espíritu no tiene nada que ofrecer, nada que abogar, nada con lo cual comprar, ni siquiera un favor celestial. Y sabe que solo por el sacrificio de Cristo en la cruz, y no por méritos propios, tenemos el perdón de los pecados y la vida eterna. Estos son los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, que sin confiar en el dinero, ni en la riqueza, ni en una formación académica, ni en su personalidad o inteligencia, o en alguna habilidad general o especial, sin embargo, son los poseedores del reino de los cielos. Y son los que experimentan lo que Isaías sintió cuando, ante la visión celestial que tuvo, dijo lo siguiente en Isaías capítulo 6, versículo 5. Entonces dije: ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Eso es pobreza de espíritu. Los que están convencidos de su pobreza espiritual ruegan a Dios, como el fariseo: sé propicio a mi pecador. Es claro que la pobreza que hace referencia aquí es una actitud hacia sí mismo, hacia Dios. No esperar confiando en sí mismos, sino en Dios. No por méritos propios, sino confiando en la gracia de Dios. Ser ciudadano del reino de Cristo no es valerse por sí mismo. Por gracia somos salvos por la fe, y por ello ciudadanos del reino de los cielos. Es tener una dependencia humilde de Dios, como lo hizo el salmista en el Salmo 34, versículo 6, que dice: este pobre clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El pobre en el Antiguo Testamento era aquel que no podía librarse por sí mismo, se volvía a Dios en busca de salvación, reconociendo que no merecía ser escuchado. Es decir, los pobres en espíritu son personas de espíritu humilde y quebrantado. Miren, en la Biblia encontramos que Dios habita con el humilde de espíritu. Y esto lo encontramos en Isaías capítulo 57, versículo 15, que dice de la siguiente manera: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Por eso ser pobre en espíritu es llegar delante de Dios arrepentidos por nuestros pecados, reconociendo nuestra pobreza espiritual, reconociendo nuestra bancarrota espiritual. Todos los ciudadanos del reino de Dios son pobres en espíritu. Es la característica fundamental del cristiano. Es la característica del ciudadano del reino de los cielos. Y todas las otras características son consecuencia de esta. Miren ustedes, en vez de tener orgullo, que confía en su propio valor, dignidad y méritos, manifiesta una actitud de completa dependencia de Dios en humildad. Y el ejemplo más grande de humildad lo tenemos en la vida de nuestro Señor Jesucristo, que se hizo hombre. Romanos 8:3 dice: Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y Jesucristo, siendo igual a Dios, no se aferró a las prerrogativas de su divinidad. Y Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir,
siendo Dios, vivió como hombre mientras estuvo en la tierra. Ahora, ¿cuál es la promesa de la primera bienaventuranza? ¿En qué consiste esa bendición? Dice el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es la dicha de llegar a ser ciudadano del cielo. Es una posesión presente, porque los pobres en espíritu, aunque viven en la tierra y aunque son ciudadanos, ya son ciudadanos del reino de Dios. Y Dios mismo es el que ha preparado una ciudad celestial, como lo encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo 16, que dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Fíjense lo que dice, porque les ha preparado una ciudad. Les ha preparado una ciudad. Concluyo. Las 8 cualidades juntas que se describen en las bienaventuranzas constituyen la responsabilidad del cristiano, pero también incluyen 8 bendiciones o privilegios de los ciudadanos del reino de los cielos. Calvino dijo que solo quien se ha reducido a sí mismo a nada y descansa en la gracia de Dios es pobre en espíritu. Y a los tales, y solo a los tales, les ha sido dado el reino de los cielos como un regalo absolutamente gratuito e inmerecido. Y la condición indispensable para recibir el reino de Dios es reconocer nuestra pobreza espiritual, nuestra dependencia total de Dios, arrepentirnos de nuestros pecados, tener fe en su gracia, porque un pobre en espíritu reconoce que no puede salvarse por sus obras, sino solo por la fe en Cristo. Y por eso Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios, solo por la gracia de Dios.